Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un documento que, bueno, a primera vista puede parecer algo denso, ¿no? El Boletín Oficial del Perú, con fecha de hoy, viernes 3 de octubre de 2025. Pero créanme, bajo esa formalidad, late el pulso diario del país. Exacto. Es una ventana fascinante. Nuestra tarea hoy es, bueno, destilar la esencia de estos avisos. Queremos entender las tendencias, las decisiones importantes y esos detalles que nos dicen cómo se mueven las cosas en el Perú, desde lo empresarial hasta lo ciudadano. Ajá. Es como tener una radiografía diaria, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy tenemos un poco de todo. Movimientos en empresas, notificaciones de la SUNAT, temas de tierras, obras públicas, asuntos del día a día. Un mosaico. Parece que el tema recurrente es el ajuste y la formalización, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Estos avisos no son solo papeles, ¿eh? Reflejan estrategias económicas, cómo responde el Estado a necesidades sociales y, bueno, cómo funciona toda la maquinaria. Vamos a ver qué historias nos cuentan hoy. Perfecto. Arranquemos por el mundo corporativo, que siempre se mueve. Hay una convocatoria a Junta de Interconexión Eléctrica, ISA Perú. Van a nombrar un nuevo director. Quizá algo rutinario, pero hay otros anuncios más estratégicos. Sí, fíjate. Destaca mucho la convocatoria de MDNTIC Perú e Easy Mustang Perú. Planean fusionarse, por absorción, y lo van a hacer vía Google Meet. Ah, mira. Pero lo más interesante no es solo la fusión en sí, es la agenda, aumento de capital, cambio de nombre y, ojo con esto, ampliar el objeto social. Quieren meterse en inteligencia artificial y fiducia. ¡Wow! Eso sí suena a una apuesta fuerte, ¿no? A diversificarse. Exacto. Una transformación con la mira puesta en tecnología y finanzas, digamos de vanguardia. Y no son los únicos mirando al lado financiero. Falabella Perú, que es una sociedad anónima abierta, o sea, sus acciones se negocian en bolsa. Ajá. También convoca a Junta virtual para aprobar una emisión de bonos corporativos. Están buscando plata en el mercado, claramente. Y es interesante ver cómo estas decisiones tan importantes ya se toman de forma, pues, habitual, en plataformas como Google Meet o Teams. Parece que esa adaptación ya se quedó. Sí, totalmente. Pero bueno, no todo es crecimiento. También vemos la otra cara de la moneda. Varias empresas anuncian que se disuelven y entran en liquidación. Sí, vi la lista. Es considerable. Hay EIRLs como Keyfloor o Catholic Link y también SACs, Sociedades Anónimas Cerradas, como Irritec Perú, Motores de los Andes. ¿Será una señal de problemas en algún sector o es solo, pues, el ciclo natural del mercado? Podría ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Cada empresa tiene su propia historia, claro. Pero ver varias juntas sí te hace pensar un poco en el clima económico general. Claro. Algunas simplemente se reestructuran. Improve Medical, por ejemplo, pasa de SAC a EIRL. O Minera Santa Teresa, que se convierte en SA. Ajá. Y está el caso de Construcciones e Inversiones Alpama. Ellos reducen capital. ¿Por qué? Para reequilibrar su patrimonio después de entregar un inmueble a los accionistas. Es un ajuste financiero muy específico, amparado en la Ley General de Sociedades. Entiendo. Y para las que tienen problemas más serios, ahí entra Indecopio, ¿verdad? Vemos que admite a trámite varias solicitudes para iniciar procedimientos concursales. Sí, contra varias SACs como HA Ingeniería, Ganesha Games 77, les dan un plazo corto, 10 días hábiles para que respondan. 10 días es poco tiempo. Sí, y estos procedimientos son como un termómetro del estrés financiero. Activan mecanismos legales para intentar ordenar las deudas, reestructurar, o si ya no se puede, pues ir a una liquidación concursal. Es el Estado interviniendo para manejar la insolvencia y proteger a los acreedores, hasta donde se pueda. Bueno, dejemos las juntas y los problemas financieros por un momento y vayamos a algo más tangible, la tierra. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, tiene bastante que decir hoy. Ah, sí. El tema de propiedad siempre es clave. Publican resoluciones de inscripción y hay una sección súper detallada sobre predios en Guarmey, en Ancash. El nivel de detalle es impresionante, de verdad. Por ejemplo. Mira, para un predio de un señor Emiliano Sánchez Yauri, ponen el código, su DNI, la ubicación exacta con referencias tipo carretera al puerto kilómetro 0.7, ingresa por trocha 880 metros. Wow.
coordenadas UTM, WGS84, el área exacta, 6.947.03 metros cuadrados. Y si tiene partida registral o si es, y esto lo repitan mucho, área sin antecedente registral. Esa precisión es vital. Es la base para la seguridad jurídica de la gente que ocupa esos terrenos y para que el Estado pueda planificar. El objetivo claro es formalizar la propiedad. Claro. Y esa frase, área sin antecedente registral, es muy, muy significativa. Nos dice que están inscribiendo tierras por primera vez en el registro, probablemente en zonas rurales o que están creciendo alrededor de las ciudades, donde antes la titularidad era, bueno, incierta. Es un esfuerzo grande de formalización. Y hablando de formalizar la posesión, también hay muchísimos edictos judiciales sobre prescripción adquisitiva de dominio. Casos por todo el Perú. Huaraz, Trujillo, Huánuco. Gente que ha poseído un terreno o una casa por años y pide a un juez que los declare dueños formalmente. La prescripción adquisitiva. Ese es un mecanismo legal clave, sobre todo en un país como Perú, con un historial de informalidad en la tenencia de la tierra. ¡Cierto! Permite regularizar situaciones que existen de hecho basadas en una posesión continua, pacífica, pública. Y estos edictos en el boletín son parte esencial del proceso. Buscan notificar a cualquiera que crea tener un derecho sobre esa propiedad, para que pueda oponerse si quiere. Es una garantía del derecho a la defensa. Entendido. Así como las empresas y los ciudadanos usan el sistema para definir sus estructuras y propiedades, el Estado también se comunica, aunque a veces de forma un poco indirecta, ¿no? Me refiero a las notificaciones de la SUNAT. Ah, sí. La SUNAT siempre presente. Hay un montón de notificaciones administrativas y muchas son por edicto. O sea, las publican aquí porque dicen que no pudieron encontrar a la persona. Citan el Código Tributario, el artículo 104, para justificarlo. Domicilio desconocido, no habido, extranjero sin domicilio acá. Es el último recurso que da la ley para que los procedimientos no se queden parados para siempre. Se publica en el boletín, en la web de SUNAT, pero, bueno, siempre queda la duda de si la persona realmente se entera, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta. La notificación igual le da un plazo, normalmente 20 días hábiles, para que presente sus descargos o apele. Es cumplir con la formalidad legal. Y hay casos que ilustran bien cómo opera esto. En Tacna, por ejemplo, notifican un comiso administrativo, un vehículo con placa chilena. Resulta que el permiso de ingreso temporal se venció en febrero y la intervención fue en abril. 2 meses después. Sí, la notificación lo detalla todo y le dan la oportunidad a la persona, una señora Mire Yaray del Rosario García Orey, de responder. Este caso muestra justo eso. La aplicación directa de las normas de aduana sobre vehículos extranjeros y el control en la frontera. Hay otro caso interesante en hilo. A una persona, Juan Carlos Cayo Arpaza, no solo le comisan mercancías, sino que además le ponen una multa, que no es poca cosa, y dicen que se actualiza con intereses. Y encima le suspenden la licencia de conducir por 1 año. 1 año, eso ya es más severo. Una combinación de sanciones. Exacto. Ahí ves cómo usan distintas herramientas de la ley de delitos aduaneros. El comiso, que es perder la mercancía, la multa, que es el golpe económico, y la suspensión de licencia, que es una sanción accesoria. Buscan claramente desincentivar el contrabando u otras faltas graves. Entiendo. También hay notificaciones por importar cosas prohibidas, como ropa usada, en un operativo en Huachipa. O sea, el control no es solo por el valor, sino por el tipo de mercancía. Queda claro. Bueno, de la fiscalización y la sanción, pasemos a algo que busca lo contrario. La colaboración público-privada para construir. Hablo de las obras por impuestos, las OXI. Ah, las OXI. Un mecanismo muy interesante. Hoy vemos varias convocatorias bajo esa ley, la 29230. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Huachocolpa, allá en Huancavelica, busca una empresa privada. ¿Para qué? Para financiar y hacer el mejoramiento de losas deportivas, ponerles gras sintético en varias localidades. Es un proyecto de casi 1.9 millones de soles. El mecanismo OXI es fascinante, de verdad. Permite que las empresas privadas usen parte de lo que pagarían de impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión pública. Proyectos que ya han sido priorizados por el gobierno, ya sean nacional, regional o local. Es una forma de acelerar la inversión, ¿no?
Exacto, acelerar la inversión en infraestructura, en servicios, y además se supone aprovechar la eficiencia del sector privado en la ejecución. Y vemos ejemplos a distintas escalas. El Gobierno Regional de la Libertad convoca para mejorar servicios educativos en Patás, y la Municipalidad de Jacobo Hunter, en Arequipa, tiene 2 convocatorias para un mismo proyecto grande de transitabilidad de casi 20 millones de soles. 2 convocatorias. Sí, una para la ejecución de la obra en sí y otra, separada, para la supervisión de esa obra. La supervisión es por casi 1 millón de soles. Ah, mira qué bien. Separar ejecución y supervisión es una muy buena práctica. Buscas entidades distintas para cada rol y así aseguras independencia en el control de calidad, en el avance de la obra. Tiene lógica. Sí, y todas estas convocatorias tienen cronogramas bien definidos. Piden cartas de interés hasta mediados de octubre, propuestas para fin de mes. Usan formatos estándar. Muestra un proceso bastante, estructurado para canalizar esta inversión privada hacia fines públicos. Vale. El boletín también está lleno, pero lleno de ecos del sistema judicial y del registro civil. Los edictos judiciales y los avisos del RENIEP ocupan páginas y páginas. Sí, es una parte importante del boletín. Vemos desde convocatorias a audiencias, ahora virtuales, claro, como una de la Sala Penal de Apelaciones de Lima, hasta notificaciones en procesos bien complejos, como uno de extinción de dominio en Tumbes. Ahí buscan pasar al Estado bienes que tienen origen ilícito. Otra vez, los edictos judiciales. Son cruciales para intentar garantizar el debido proceso, sobre todo cuando no encuentran a las partes fácilmente. Intentan asegurar que nadie sea afectado por una decisión judicial sin tener, al menos formalmente, la oportunidad de ser escuchado. Y del lado del RENIEC, hay muchísimas solicitudes de rectificación de partidas. Errores en nombres, en fechas, en los nombres de los padres, un montón. Y también solicitudes de cambio de nombre, como una señora María Veneranda Aguilar Núñez. Refleja esa necesidad constante de que los registros estén correctos, ¿no? Para poder ejercer derechos. Totalmente. Esos avisos, que se basan en un decreto supremo antiguo, el 01598 PCM, son la prueba de lo importante que es tener los datos exactos en el registro civil. A veces son errores de tipeo de hace años, otras veces reflejan cambios en la vida de las personas. Permiten ajustar la identidad legal. Y dentro de esas correcciones algo me llamó la atención. Un patrón. Varias personas pidiendo rectificar su estado civil. Piden cambiar de casado a soltero. Ah, sí. ¿Y qué argumentan? Mencionan varios nombres. Vicente Alfonso Rodas Serrano, Julio Constantino Ramírez Torres, Julia Sosa Mercado. El argumento es que nunca se casaron por lo civil. ¿Cómo puede pasar eso? Pues mira, es más común de lo que uno creería. Puede ser por errores registrales muy viejos, quizás inscribieron matrimonios religiosos como si fueran civiles por error o confusiones administrativas de la época. Ah, claro. Incluso podría haber casos donde alguien inscribió un matrimonio que legalmente nunca existió. Por eso es tan importante la publicación del edicto en estos casos. Si existiera un cónyuge legal o herederos con interés, podrían oponerse a esa rectificación. Tiene todo el sentido. Y para completar el ciclo vital en los registros están los edictos matrimoniales. Los anuncios de boda. Exacto. Parejas que anuncian públicamente que se quieren casar, como un ciudadano estadounidense, Matthew Betis, con Alejandra Yauri Arotoma, o Juan Hernández Villalobos con Marina Villegas Mendoza. Dan la chance para que alguien objete si hay algún impedimento legal, ¿no? Justamente. Es un requisito de publicidad para prevenir matrimonios que no serían válidos. Por ejemplo, si uno ya estuviera casado. Vale. Y ya para ir cerrado, un último tema que se repite varias veces, más ligado a estructuras financieras complejas, los fideicomisos. Los fideicomisos. Herramientas potentes. Vemos avisos sobre constitución de fideicomisos o adendas a contratos que ya existían, todo bajo la Ley General del Sistema Financiero. Involucran a empresas grandes como San Martín Contratistas, bancos como Scotiabank, el BCP. Ajá. E incluso entidades estatales como Perupetro. Tienen fideicomisos para administrar fondos sociales de lotes petroleros específicos, el lote 6, el lote Z69, y participan fiduciarias especializadas, como la Fiduciaria S.A.
Es que los fideicomisos son herramientas legales y financieras súper flexibles. Se usan para un montón de cosas, para garantizar préstamos, para administrar flujos de dinero de un proyecto, para gestionar activos. Lo clave es que crean un patrimonio fideicometido, ¿Y eso qué significa? que es un patrimonio autónomo, separado de los bienes de quien lo crea, el fideicomitente, y de quien lo administra, el fiduciario. Esto da muchísima seguridad a las partes involucradas. Y estos avisos públicos, bueno, cumplen con requisitos de transparencia sobre cómo se crean y modifican estas estructuras. Es realmente asombroso cómo un solo día del boletín oficial puede contener tanta actividad, tanta vida. Desde decisiones millonarias que miran a la inteligencia artificial hasta la lucha de una persona por corregir un error en su partida de nacimiento de hace décadas. Definitivamente. Es un espejo, ¿no? De esa interacción constante entre la maquinaria del Estado, el dinamismo de la economía y la vida cotidiana de la gente. Refleja la complejidad burocrática que es inevitable, pero también los mecanismos que existen, para bien o para mal, para que ciudadanos y empresas naveguen esa complejidad. Entonces, al cerrar este análisis de hoy, ¿con qué idea nos quedamos? ¿Qué reflexión final nos deja este boletín? Pues mira, me quedo pensando en la enorme, de verdad enorme, cantidad de notificaciones por edicto que vimos hoy, tanto de la SUNAT como judiciales. Y también las numerosas correcciones en RENIEG, en un mundo que, se supone, avanza hacia lo digital. Ujú. ¿Qué tan efectivo es realmente este sistema de publicar en papel y en la web para llegar a todos los interesados? Sobre todo si pensamos en las brechas digitales, ¿no? En el acceso a la información que todavía existe en muchas partes del país. Es una buena pregunta. Es un reflejo de eficiencia administrativa porque, bueno, se cumple la formalidad legal. ¿O es más bien una evidencia de que al Estado todavía le cuesta comunicarse de manera verdaderamente efectiva con todos sus ciudadanos? Una pregunta potente, sí, señor. Para seguir reflexionando, esto ha sido un vistazo profundo al Boletín Oficial del Perú del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.